hoy vamos a hablar de tejido óseo. El tejido óseo, por supuesto, es un tejido conectivo. ¿Qué tiene los tejidos conectivos? Tiene célula, ¿verdad? Y matriz extracelular. Entonces, tenemos que estar claros en cada uno de esos renglones. Célula y matriz. La matriz tendrá sustancia fundamental y fibras. Esas fibras, por supuesto, pueden ser, ¿qué tipo de fibras? Pueden ser fibras glucoproteicas, pueden ser ramificaciones de proteoglicanos. Pero cuando hablamos de eso, hablamos de proteínas. Entonces, se trata de unas proteínas, glucoproteínas, ¿verdad? Glicosaminglicanos, proteoglicanos. Y las fibras principalmente colágenas y otro tipo. En general vamos a estudiar más las colágenas, que son de qué tipo principalmente. Colágeno tipo 1. Colágeno tipo 1. Porque ese colágeno tiene algunas características. ¿Alguien? Sí. Estriaciones transversales cada 67 nanómetros. Exacto, muy bien. Entonces ya ustedes eso lo conocen porque vieron la clase del tejido conectivo. Entonces, en cuanto a las células principales van a ser, estudiaríamos las células, estudiaríamos las células hoy un poco como en la clase de tejido cartilaginoso, células que le dan origen. Entonces, estarán las osteoprogenitoras, ¿verdad? Estarán los osteoblastos, estarán los osteocitos y estarán los osteoclastos. Hablaremos de esa célula. Y de la matriz, pues esta matriz que estamos hablando. Hasta ahí estamos claros, ¿verdad que sí? Tenemos las ideas ordenadas. Entonces, vamos a hablar un poco del origen de ese tejido. Ese tejido se va a originar de estas células. A ver, ¿cómo se llaman estas células? Mesenquimal. Tienen bastante sustancia intercelular y están separaditas. Abunda, como todos los tejidos conectivos, la matriz es abundante. Entonces, en los sitios donde se va a formar el hueso, necesitamos iniciarlo con puntos de osificación. Para ello, entonces, hay señales de estas células que se agrupan, se acercan y se agrupan y forman una membrana. Entonces, los que le ponen el núcleo, vayan dibujando, vayan haciendo las células, vayan dibujando. ¿Qué estamos dibujando? Como decir, un acercamiento, ¿sí? Estaban dispersas, ahora proliferan. Para proliferar, por supuesto, tenemos las características mitosis, ¿verdad que sí? Mitosis que ya estudiamos, que todos conocemos. Entonces, ellas van a conformar una membrana. ¿Qué es la membrana? Es la disposición que adoptan estas células al proliferar y al constituir estructuralmente una especie de capa, vamos a decir así. Esta membrana vaya a formar, como vimos en la clase de ayer, cartílago. O puede ser que no, que permanezca. ¿Estamos claros? Entonces, ¿de qué va a depender eso? Eso va a depender de una información que está en los núcleos y en la señalización intercelular. O sea, habrá una bioquímica que es el lenguaje como se hablan estas células para formar una cosa u otra, dependiendo del sitio donde se encuentre. O sea que el entorno también influye para que se forme una estructura cartilaginosa o no, ¿se entiende? Entonces la osificación podrá ser una osificación endocondral, o podrá ser una osificación intramembranosa. Eso es en relación al origen. ¿Qué pasa? Que estas células lo primero que van a formar es, en este caso, un cartílago, como lo vimos ayer, ya eso lo estudiamos. Si es el caso de la membrana, entonces encontramos que están algunos procesos. Una célula que más bien adopta una morfología cuboidea o un poco más alargada, llamada célula osteoprogenitora. ¿De dónde viene la célula osteoprogenitora? Del mesénquima. Pero esta célula osteoprogenitora es relativamente pálida y relativamente, vamos a decir así, sus órganos internos, sus organoides, no son tan desarrollados, pero sí proporcionan mitosis para formar células que van a ser osteoblastos. Entonces, ¿cuál es el paso de que van a ser osteoblastos? Entonces, ¿cuál es el paso de osteoprogenitor a osteoblasto? ¿Cuál es ese paso? El aumento o el desarrollo en el retículo endoplasmático rugoso y el desarrollo del aparato de Golgi. Entonces cambia la afinidad territorial, porque ahora se va a transformar en una célula
tamaño. Ese núcleo, con nucleolo evidente, iba a tener un gran desarrollo del retículo endoplasmático rugoso, y ahora esta célula entonces adquiere una propiedad tintorial basófila. Y entonces cambia de nombre. Ahora el nombre va a ser el osteoblasto. ¿Y qué va a ser el osteoblasto? Secretar matriz. Matriz de la célula, o sea, formar la matriz intracelular. Al principio, esa matriz tiene, vamos a decir así, unos elementos orgánicos. ¿Cuáles son los elementos orgánicos de la matriz? Principalmente las proteínas, las glicoproteínas, el colágeno, principalmente las proteínas, las glicoproteínas, el colágeno. Entonces, si se la comienza a secretar eso acá, entonces, ¿qué afinidad tintorial tendrá ese entorno inmediato, ¿verdad? Cuando ella comienza a secretar esa matriz? Si son proteínas y es colágeno. A ver, ¿qué afinidad? No. Proteínas, colágeno. ¿Qué color es el colágeno? Eosinófilo. Es eosinófilo. Se ve rosadito. Si se ve rosadito, eosinófilo. Hematocilina, eosina, rosadito, eosinófilo. ¿Por qué eosinófilo? Porque hay una serie de fibras ahí. Pero esto puede cambiar en la medida que se vaya mineralizando. Entonces, al principio, esa matriz cercana va a tomar esa coloración. Pero, algo interesante es que si ellos se agrupan y después cambian de morfología, los procesos entre una célula y otra comienzan a establecerse, vamos a decir así, más frecuente. O sea, una célula que le da origen a la otra, manteniendo sus procesos, lo que hace es una conexión. Esto es distinto a lo que hacía el condroblasto, y ya lo vamos a ver. Tenemos entonces que la célula ahora va a tener esta naturaleza, manteniendo su... Una vez que esta célula ha sido, vamos a decir así, rodeada de la matriz que ha hecho. Entonces, esta sería una célula y aquí estaría otra, pero manteniendo contacto. ¿Lo ven? Vayan haciendo los dibujos. Queda conectado tipo una neurona. Quedan con unas conexiones. Ajá. ¿Se acuerdan de los nexos? ¿Se acuerdan del nexus? ¿Cómo se llama? Está conformado ¿por qué? Por conexones. Significa que puede haber pasos de fluidos y de otros nutrientes, de iones, de una célula para la otra. ¿Estamos? Entonces, esto está ocurriendo. ¿Qué hace? Que esta célula está secretando la matriz. Entonces, aquí viene la matriz. Esa matriz, la primera parte de la matriz, o sea, en el proceso, es no mineralizada y se llama osteoide. Matriz osteoide. Es una matriz mineralizada. Cuando es mineralizada, entonces sería una matriz osiforme. Este es un osteoide. ¿Qué coloración va a tener la matriz osteoide? Que es la primera antes de que se mineralice. Muy bien. ¿Estamos entendiendo? Entonces, la matriz se secreta, ellas se van separando, las células se van ahora a hacer sus contactos y la matriz se va mineralizando con un mineral parecido a la hidroxiapatita y queda incluida la célula en una cavidad llamada laguna o cápsula. Se continúa esa cavidad con unos canalículos. ¿Qué son los canalículos? Esa cavidad con unos canalículos. ¿Qué son los canalículos? Los espacios que hay por donde discurren esos procesos. ¿Se entiende? Así que si yo quito este proceso, esto es orgánico, esta es la célula. Pero si yo la arranco, si yo la quito de aquí me queda un canalículo. ¿Qué es el canalículo? Ese espacio, vamos a decir, ese espacio por donde discurre. ¿Sí se entiende? Sí. Ahora voy a colocar otra vez en la porción interna del canalículo los procesos de los osteocitos. A veces se llamará osteocito. ¿Se entiende? El osteocito ya no tiene aquella basofilia tan intensa, pero contribuye al mantenimiento de la matriz. ¿Se entiende? Claro. Pero sí. Ahora, ¿qué diferencia hay aquí? Que aquí no hay vaso sanguíneo y que aquí por esta matriz mineralizada no va a difundir nada. Entonces, ¿cómo se nutre? Interesante, ¿se entiende? Ya vamos a ver cómo se nutre, pero si se me olvida decirlo, que me lo recuerden. Pero no se nutre por difusión, como era en el cartílago. ¿Por qué? Porque esta matriz está mineralizada, se nutre por difusión, como era en el cartílago. ¿Por qué? Porque esta matriz está mineralizada y no hay vasos sanguíneos ahí. O sea, pasaría de célula a célula. Ya vamos a ver. Exacto, de célula a célula. Quiero que entiendan el proceso. Eso ustedes buscan el libro y se meten en su puñal.
Yo trato de orientarlos a ustedes, pero ustedes después van a buscar sus nombrecitos. La osiforme ya es mineralizada, pero la osteoide no. Entonces en la osteoide las características tintoriales son las características de las fibras que se observan allí. Y si son fibras de colágeno, pues se ve eosinófilo. Entonces esto es lo que ocurre. Así, tenemos entonces, estoy hablando de la osificación de la membrana. Vuelvo y repito, las células mesenquimáticas en osteoprogenitora garantizan bastantes células, o lo adecuado, el número adecuado de células osteoblásticas. Entonces ellas se transforman en osteoblasto. El osteoblasto tiene unos procesos que se mantienen en contacto con los procesos de otro osteoblasto, ¿verdad? Y ellos, secretando la matriz, se quedan como aisladitos, pero discurren sus prolongaciones y una célula le pasa nutriente, vamos a decir así, a la otra, a través de esas prolongaciones que discurren en el interior de los canalículos. Ahora, al principio, yo no voy a observar una matriz ordenada. Vamos a ver cómo. Ese orden. Ese orden sería así. Ya ustedes saben que esto ocurre. Ahora yo voy a dibujar los osteocitos, cómo se disponen en el tiempo organizando al hueso. El hueso tiene el hueso como órgano tiene dos zonas importantes. Una zona de hueso compacto, vamos a decir así, y una cosa más parecida a una esponja, se llama esponjoso. Entonces cuando ustedes vayan a ver un hueso largo, por ejemplo, ustedes ven eso. En el cráneo, por ejemplo, pueden ver una tabla externa y una tabla interna, y entre ambas tablas hay un diploide que simula al hueso esponjoso, el diploide, y las tablas simulan al hueso compacto. Pero cuando un hueso sea compacto, simula al hueso compacto. Pero cuando un hueso sea compacto, entonces estoy hablando de hueso maduro. Ya vamos a ver las características del hueso maduro y un hueso que está en proceso. Cuando el nene está en el vientre, se está formando un tejido allí que no es tan maduro y que permite el crecimiento. Entonces, el hueso maduro, si esto es, voy a dibujar así los osteocitos. Lo que son los procesos, y ellos son alargaditos, ¿verdad? Pero en el centro, por ejemplo, aquí el mesénquima que rodea está haciendo al periósteo y están entrando también. Los capilares sanguíneos quedan también atrapados en la matriz, ¿se entiende? O sea, el origen de todo, no solamente es el origen de los cóndulos y no solamente el origen de las células osteoprogenitoras, y también el origen de los vasos sanguíneos, y el origen del periósteo, del pericóndilo. O sea, aquí está el origen, este es el origen de todo, mesénquima. Esas células tienen una potencia también a los capilares, y los capilares quedan atrapados en la matriz extracelular que están secretando. Y el capilar queda atrapado ahí. El capilar digo yo, pero en realidad los vasos sanguíneos, ¿entiendes? Quedan atrapados en esa matriz que está secretando el osteoblasto. Entonces, si aquí quedaría, como decir, quedaron atrapados los vasos sanguíneos y algunas células, ¿entiendes? Conectivas. Incluso se dice que a veces discurren en el interior, así como que si fuera, vamos a decir así, es un conducto, pues, es un conducto. ¿Qué es un conducto? Un espacio que se formó, ¿verdad? Durante el proceso de osificación se formó el espacio porque las células secretaron y dejaron interacción, se formó el espacio porque las células secretaron y dejaron internamente a los vasos sanguíneos en ese. Entonces, la disposición es así. Entonces, tenemos, ya vamos a ver aquí, esto es otro, esto sería otro osteocito. Vayan haciendo los dibujos, vayan dibujando porque se entiende mejor dibujadito. Ok, ¿qué está ocurriendo? Que esta disposición, vamos a decir así, es una disposición, de otra palabra podemos usar, concéntrica. Me gusta esa palabra. Una distribución concéntrica ¿de quién? De los osteocitos, alrededor de la porción. Sí, pero eso me determina algo en la matriz, ¿se entiende? Una distribución concéntrica de la matriz, también, ¿se entiende? Matriz. Me interesa la matriz porque ya describí la célula, me interesa la matriz. O sea que la matriz se va a disponer de forma concéntrica en torno a un vaso, a un conducto. Ese conducto se llama conducto de Haber. Y todo el sistema de laminillas concéntricas al conducto de Haber se llama sistema de Haber. El sistema de laminillas concéntricas al conducto de Haber se llama sistema de Haber u osteoma. O sea que la osteoma incluye tanto el canal central como las láminas concéntricas. Pero tiene un límite. Ese límite se observa como una línea laminar más fina por este alrededor de la osteoma, que se llama línea de cemento. ¿Estamos? Hasta ahora han entendido. Entonces vamos a hacer varias osteonas como esta, y eso va a constituir al hueso compacto, a la porción compacta. Pero
que estoy dibujando acá. ¿Cómo está esta disposición? Supongamos que aquí hay otros. Deja ver cómo es la disposición de estas láminas. Radiales. En torno a No claro, pero no se van a llamar radiales. Si hay sistemas intersticiales, las que están entre una ostiona y otra. Esas láminas no se disponen alrededor de un conducto de Haber. O sea, no se disponen alrededor de un conducto de Haber. O sea, no forman parte de la concentricidad, de lo concéntrico de las otras láminas. Cuando ustedes observen que hay láminas, esos son huesos maduros, ¿se entiende? Pero el sistema intersticial, o sea, hasta ahora tenemos dos sistemas. Tenemos el sistema concéntrico y el sistema que no es concéntrico. El sistema que está entre dos ostionas, esta matriz y esta matriz no pertenece a la ostiona esta ni a esta ostiona. Entonces es intersticial. O sea, ese es el nombre. Bueno, vamos a ponerle otro nombre, pues, Carlos Alberto. O sea, es ponerle un nombre. Empárico por eso. ¿Estamos entendidos? Sí. Incluso, si usted tiene un hueso largo, ¿está viendo? Yo corté el hueso aquí corté el hueso, le pasé una sierra. ¿Se entiende? Esta es la parte compacta, de aquí a aquí es compacto, y de aquí a aquí es esponjoso, de aquí a aquí es compacto, y de aquí a aquí es esponjoso. ¿Se está entendiendo? Habrá un sistema de láminas, cuando yo les hablo de láminas, les estoy diciendo matriz, que se dispone aquí, y otro que se dispone aquí. Hay sistemas de láminas que le dan prácticamente la vuelta al hueso, en la parte subperióstica y en la parte subendóstica. ¿Se entiende? Se llama sistema circunferencial de láminas. Entonces, según lo que acabé de decir, ¿cómo definiría usted al sistema circunferencial? Es el que rodea. No me gusta esa palabra. Es el que rodea. Eso suena como un fantasma. El sistema circunferencial. ¿De quién? De la minilla. 20 puntos. Es una organización de las minillas. Esa organización de la minilla tiene una disposición especial que rodea todo el órgano. ¿Estamos? Sí. No tiene que ver con ostiona, ni tiene que ver con sistema intersticial. Si no ostiona, ni tiene que ver con sistema intersticial. Si no te está rodeando todo el órgano, ¿se entiende? Oye, si te lo dibujé ya. ¿Entendimos o no? Si no entiendes, lo vuelvo a explicar, pero necesito que eso quede claro. El sistema de láminas es el sistema de la matriz. Una matriz que ya está mineralizada. Tiene 3 disposiciones la matriz mineralizada. 3 para hueso compacto. ¿Cuáles son? Circunferencial, intersticial y concéntrica. Eso debe estar claro. Pero estoy explicando clarísimo como lo hago. 3 formas de sistemas laminares. ¿De quién? No es el que no, de la matriz. O sea, tiene que poner el nombre. Es la matriz la que se está distribuyendo de esa. Te lo veo con cara así. A mí no me preguntas por la nutrición. Ahorita vamos a nutrir. Tranquila. Pero quiero que esté claro que existe el sistema, vuelvo y repito, el sistema concéntrico, el sistema intersticial y el sistema circunferencial. Habrá el circunferencial externo y el circunferencial interno. Y en la mitad, todo esto que ya acabé de describir. ¿Más fácil? En el examen no me coloquen a cosas así como acabó de decir la señorita. O sea, es aquel que, es la parte de la matriz. Aquel que, es la parte de la matriz. O sea, tienes que ponerle. Si yo digo, mira, esta parte de la mesa es la madera que está ubicada, ¿entiendes? Pero tienes que darle el nombre a la estructura, porque estamos hablando de esa estructura, estamos hablando de la matriz. ¿Estamos? ¿Dudas? O sea, que en el medio queda como... En el medio hay muchos sistemas vasculares, muchos vasos, muchos. Entonces, la mayoría de los huesos pues tiene su periósteo, que viene de este origen, ¿sí? Y el periósteo proporciona los nervios y los vasos sanguíneos. Los vasos sanguíneos se comunican o quedan embebidos en la matriz. Ya tú viste que quedan metidos ahí, se rodean los vasos sanguíneos, quedan metidos ahí, guardados ahí. O sea que de la arteria nutricia para el hueso, entonces se han, vamos a decir así, introducido al hueso, mira cómo se introducen, sistemas para la nutrición interna del hueso, que una vez dentro de la porción esponjosa, estas células pues darán origen
a elementos formes de la sangre y hablaremos de la médula ósea que te proporciona los eritrocitos, los glóbulos blancos. Viene porque esto quedó atrapado en el interior de esta formación. Estas células son fundamentales, importantísimas, para formar células de diferentes estirpes. Pero tengo una pregunta. Con respecto al sistema laminar, el circunferencial decía que es una parte externa y una parte interna. ¿Eso incluye el endostio y el periósteo? No, endostio y periósteo es un conectivo nutricio diferente. Ok, no incluye... No, igual que en el cartílago, tiene dos zonas. Una zona, vamos a decir, condrógena, donde están las células osteoprogenitoras, y una zona vascular fibrosa. Es un parangón, hagan el parangón entre pericondrio y fibrosa. Es un parangón, hagan el parangón entre pericondrio y periósteo. Son muy parecidos, cada quien en su lado, pero algo externo. Ahora, existe el endostio, porque el periósteo es afuerita, el periósteo es afuera, pero en la parte interna está el endostio, cubriendo la parte interna de ese órgano. Externamente, el endostio. Pues puede ser, pero lo importante es la zona también esta de la esponjosa. ¿Hasta ahora se ha entendido algo de la situación? ¿Qué es la osificación? Ahora entramos aquí a ponernos eruditos con la... Es un conjunto de mecanismos por medio de los cuales el tejido conjuntivo se transforma en tejido óseo. ¿Cuál es el tejido conjuntivo más importante que estamos resaltando? El mesenquimático. Entonces hay procesos vasculares, proliferación de elementos vasculares para nutrir a ese tejido. Esos elementos vasculares lo está aportando el mismo mesénquima. Lo que pasa es que cuando los osteoblastos comienzan a secretar, esos vasos sanguíneos quedan atrapaditos ahí. Y el espacio donde los osteoblastos comienzan a secretar, esos vasos sanguíneos quedan atrapaditos ahí. Y el espacio donde ellos están tiene nombre. Si están relacionados a una osteona, generalmente ellos tienen, como decir así, la apariencia longitudinal cuando haces un corte del hueso, pero un corte que sea anterior y posterior. Entonces tú ves esos conductos longitudinales. Pero también hay conductos transversales que no están asociados a la osteona y se llaman de Wolman. W-A-L-K-M-A-N-N. Wolman. Son continuaciones, son continuos a los conductos de Havers, pero son más, la disposición es transversal y por eso no están rodeados de osteona. Es decir, si consigue ese conducto que no está rodeado de osteona y es transversal, es un conducto de Bowman. Hay factores biológicos, endocrinológicos, humorales, mecánicos, en donde favorece la formación del tejido óseo. En donde favorece la formación del tejido óseo, de una membrana primero. Aquí podemos observar qué tejido es este. Díganme, todo en una sola voz. ¿Cómo se llama este tejido? Mesénquico. Ya se lo vimos. A nadie le puede parecer extraño eso. Eso ya lo estudiamos. Esto fue motivo del primer año. Esa mesenquima aquí ha cambiado, aquí ya han cambiado. Y esto que observamos así, que son unas células de apariencia cuboide, ¿lo están viendo? Basófilas, que se disponen una al lado de otra a manera epitelioide. Copienla. La disposición epitelioide de los osteoblastos. Recuerda, no es que es un epitelio, no, sino que recuerda el epitelio. Entonces se da una disposición epitelioide de osteoblastos. Estos osteoblastos comenzaron a secretar la matriz, y ahora miren cómo esto es matriz, pero esto forma como decir una espinita, como trabéculas, escriban, formación de trabéculas, pero esto forma como decir una espinita, como trabéculas, escriban, formación de trabéculas, ¿verdad? Y quedan atrapados esto, ¿qué es esto que está aquí? Que yo estoy señalando con mi dedo. Un ojecito. Donde están los vasos sanguíneos, quedan atrapados, claro, hay zonas como esta de los osteocitos, que son la laguna, la cápsula, ¿sabes? Cuando esto se secrete más, ese vaso sanguíneo va a quedar atrapado allí, con células mesenquimáticas. Y están estas células grandes, monstruosas, multinucleadas, que se llaman osteoclastos. Morfológicamente igualito a los condroclastos. ¿Se acuerdan de los condroclastos? Entonces ellos van a hacer resorte. Eso. Y entonces la remueven, pueden contornear lo que se está formando allí. Esta imagen yo la tengo en las láminas del microscopio y les voy a preguntar, ¿cuál es lo que sí? Les voy a preguntar todos los elementos que se pueden observar ahí. ¿Qué se puede observar ahí? Ahí se puede observar mesénquima. Todos los elementos que se pueden observar ahí. ¿Qué se puede observar ahí? Ahí se puede observar mesénquima. Célula osteoprogenitora. El epitelioide. Osteoblastos a manera epitelioide. Ajá.
La trabécula como tal, la matriz osiforme. Si se observa la matriz osteoide, ¿entiendes? Todo eso es osteoclasto. En ese caso sería la matriz osteoide. Vasos sanguíneos, no necesariamente. Pero debería verse más basófilo si fuera osiforme. Sí, pero ya vamos a hablar más de eso. Lo que pasa es que esa laminita no me ayuda mucho para lo que quiero mostrarle. Yo no sé si podemos borde de colorcito aquí rosadito. Eso sería osteoide, el reborde. Y esto sería osiforme. Ah, ok. ¿Sí? Ajá. Porque ella rápidamente se mineraliza. Entonces es una bandita. Ok. Entonces vuelvo a repetir, existe una serie de factores biológicos, endocrinológicos en ese hueso. Eso no se va formando de quiera. Hay un orden. El mesénquima tiene que estar ricamente vascularizado. Necesitamos mucho material para construir las proteínas, para nutrir las células osteoprogenitora. Hay una proliferación del mesénquima en una zona, ¿verdad? Y de esa célula mesenquimática, la célula osteoprogenitora se transforma en osteoblasto. Pero el osteoblasto ya se compromete a ser osteocito. Y entonces ahí la mitosis nos gusta, ¿verdad que no? Pero alguien tiene que hacer las mitosis. Para eso las tenemos las osteoprogenitoras. ¿Entiendes? Porque la que ya quedó encerrada y que la está dividiendo, quedó encerrada en una cavidad. Entonces comienza y que la está dividiendo, quedó encerrada en una cavidad. Entonces comienzan los depósitos de sales parecidas a la hidroxiapatita, que es un mineral, y se depositan entre las fibras de colágeno. Después para remover eso es un problema, entonces llamamos al osteoclasto que remueva para que le dé la formita y no seamos como tan feitos por dentro. Entonces todo eso hemos visto que puede tener un modelo cartilaginoso, el cual no hemos estudiado hoy todavía, y el membranoso, que ya lo estudiamos. El membranoso es esta membrana. La endoconjuntiva o intramembranosa también es denominada directa, porque del mesénquima directamente hacemos la estructura. Por ejemplo, los huesos ustedes conocen el parietal, el frontal, el occipital, ¿saben? Bueno, esos son huesos planos. Y de algunos, como la clavícula y parte del maxilar inferior, tienen este tipo de osificación. Hay otros huesos, como el húmero, el fémur, ¿sabes? La tibia, el peroné, esos van para acá. Huesos de la base, ¿sabes? La tibia, el peroné, esos van para acá. Huesos de la base del cráneo, columna vertebral, pelvis, huesos largos y extremidades. Ahí necesitamos primero formar cartílago. Cartílago que formamos ayer. No necesito formarlo hoy porque ustedes se lo saben. Ustedes tuvieron que haber repasado todo cartílago ya. Entonces, ¿saben cómo se forma? ¿Y qué cartílago hace? Para el otro tipo de osificación que se llama endocontrario. Entonces, los centros de osificación ya los conocíamos. Las trabéculas, usted la acabó de nombrar ahorita, donde estaban los osteoblastos epitelioides y la matriz osiforme y osteoide. Eso es un trabécula que se llama por el osteoide es matriz. Pero una matriz no. No mineralizada. Ajá. El osteoblasto es una célula que está produciendo mucha matriz y después queda encerradito ahí, se transforma en osteocito. El osteocito que quedó ahí atrapado. Y el osteoclasto es la grandota mononucleada que tiene mucho ácido. Mire, ustedes quieren dañarse la nucleada que tiene mucho ácido. Mire, ustedes quieren dañarse los dientes, coman ácido. El ácido desmineraliza. En las técnicas, en los laboratorios de histopatología, cuando yo mando a estudiar una muestra ósea, ¿tú crees que el técnico va a pasar eso por una cuchilla, ese hueso? No, lo desmineraliza, clorhídrico. Y después, ahora sí lo corta, ahora lo pone en el microtomo y lo corta. No va a cortar en el microtomo un hueso, le daña ahí cuántas hojillas, pues. ¿Me entiendes? Entonces, ¿cuál es la idea que te quiero vender? Que mientras el ácido lo tengas en la boca, te dañan los dientes, porque el ácido desmineraliza. El ácido es lo que se usa para quitar el mineral. Uno come, sobre todo, derivados de azúcares y no se cepilla, esos azúcares se transforman en ácidos por las bacterias de la boca. Y ahí viene la carie. Entonces, ¿para qué te cepillas? No para quitar la carie. Si se formó la carie, está cariada, ya no tiene vuelta atrás. Quitas es para disminuir los residuos alimentarios que forman el ácido. Pero ustedes no saben para qué se cepillan. Para disminuir los residuos alimentarios que forman el ácido. Pero ustedes no saben para qué se cepillan. Ustedes saben que hay que cepillar, pero no saben para qué. Entonces tienen que tomarse mucho tiempo, porque el cepillado lleva mucho tiempo. Cuando usted se va a cepillar es porque se va a cepillar. Eso es agarrar una muelita, después la otra, poquito a poco. En cambio aquí no hay que... Ahí le queda esa boquita cochinita. Claro, porque no te has retirado los residuos.
pero tú te sientes tranquilo que te pasaste el cepillo por ahí. Entonces son cosas para tranquilizar la mente o son verdaderamente propósitos que tú tienes, ¿no? Fundamentados por tu educación. Pues. Esa es la diferencia entre las personas que saben lo que hacen y las que lo hacen por hacerlo. Ok, pero lo que les quiero mostrar es que aquí hay de todo, principalmente células mesenquimáticas, osteoprogenitoras, osteoblastos, osteocitos, matriz. Todo esto se lo va a preguntar yo a usted. Y capaz que le ponga un dibujito, y capaz que le ponga un dibujito con cositas señaladas para el examen práctico. Entonces, eso ahí con una señalización. Entonces, tal cosa, ve tal cosa, C tal cosa, ¿se entiende? Entonces, si repase, eso está en todos los libros. Eso está en todos los libros, así como está allí. Y al lado hay un preparado histológico. ¿Cómo se llama todo esto que está aquí? Mesénquima. Y esto que se formó aquí fue el centro de osificación. Entonces, hay transformación de la célula mesenquimática en célula autoprogenitora. Y después en osteoblastos o manera epitelioide. Y secretan la matriz, ¿viste? Esta matriz tiene una zona más rosadita y una menos rosadita. Menos rosadita, mineral. Se observa, ahí se ve. Lo que pasa es que hay que tener ganas, ¿no? De ver. Los cambios en la tonalidad. ¿Qué está señalando las flechas? La matriz, la forma epitelioide. La manera de disposición epitelioide de los ojos. La manera de disposición epitelioide de los osteoblastos. Si yo le pongo aquí, ¿usted qué me dice? Un osteocito. Muy bien. ¿Y si lo pongo aquí? Sería matriz. Matriz. Pero esa matriz no es una matriz laminar. Es matriz, pero no es laminar. ¿Cuáles son los sistemas laminares que ustedes conocen? Bueno, ahí no está viendo ninguna de esas. Ahí ni siquiera reacciona. Entonces eso es inmaduro. Esa es una osificación inmadura. ¿Entiendes? Ahora, cuando yo veo que se forma, aquí se está formando un conducto de Haber, por ejemplo, eso es más avanzado. Cuando tú veas sistemas laminares, es maduro. Si no hay sistema laminar, es inmaduro. Todos estos son vasos sanguíneos que van a quedar atrapados, ¿verdad? Y van a formar sistemas de Haber. ¿Estamos? Osificación en este caso intramembranosa. ¿Cómo yo sospecho? Membranosa. ¿Cómo yo sospecho que sea endocondral? Cuando la matriz es una matriz más bien azulada, típica del cartílago que se está cambiando. El cartílago me forma la parte del proceso endocondral. Yo necesito saber cuándo se mineraliza. Ahora vamos a decir que ya yo tengo el cartílago. El modelo cartilaginoso que secundariamente se va a mineralizar y a formar un hueso con este origen. Entonces fíjense que un hueso tiene un hueso largo, vamos a tomar de ejemplo un hueso largo, los extremos van a ser las epífisis, ¿no? Extremos. Y la parte central va a ser la diáfisis. Pero tenemos el modelo cartilaginoso, supongamos que fuese este. ¿Y qué es esto? Cartílago. ¿Qué cartílago? Hialino, como el que formamos ayer. Pero está rodeado el cartílago, ¿de qué está rodeado? De pericondrio. Pero en un momento de la evolución de ese ser que se está formando allí, que se lo sabe más Neira que yo, en ese momento algo del periósteo tiene una señal en la parte diafisiaria que hace que se cambie el pericondrio por un periósteo. Y eso ocurre en la porción media. ¿Qué pasa? Que el tejido conectivo periosteal, ahora, porque antes era pericondrio, ahora es periósteo, comienza a mineralizar. Exacto, bien, 20 puntos. A mineralizar la matriz. Comprometiendo de forma importante, se nutre por difusión, pero si tú mineralizas, ¿cómo se va a nutrir? ¿Se está entendiendo el asunto? El libro no te lo explica así, pero yo sí te lo explico así porque es mi función. Entonces, ¿qué pasa? Que al principio, el condrocito que está ahí, dice cónchale, aquí está entrando poca papa, ¿verdad? Entonces yo lo que venga lo guardo y empieza el bicho a crecer, el condrocito, a crecer, a ponerse como hipertrófico, pero no le llega la papa y entonces colapsa y deja un hueco. La laguna. Era un hueco. Y donde está
donde está la parte de la matriz osificada, de la matriz osificada, mineralizada, viene un taladro. ¿Quién dice cómo se llama ese taladro? Exacto. Y ese otro flasco comienza a abrir hacia adentro, hacia donde estaban lo del cartílago. Eso ya están listos, estaban pedidos. ¿Se entiende? Entonces quedan los espacios horadados, haciendo lo que va a ser después la esponjosa. Y por ahí, los osteoclastos van abriendo y por ahí se van metiendo células mesenquimáticas y llevan vasos sanguíneos y llevan nervios y llevan las células que van a ser los electrones y lo meten, vamos a decir así, lo incluyen a ese modelo cartilaginoso. ¿Viste qué interesante? Osificación endocondral. ¿Y dónde ocurre? Ocurre en la porción diaficiaria, y yo no sé si ustedes pueden ver aquí, la formación de un tejido distinto, que antes era pericondrio y ahora es periósteo, formando el manguito. ¿Qué es el mango? ¿Qué es un mango? No es una fruta, por favor. El mango es donde tú agarras cuando vas a tomar agua en alguna cañonera. Entonces, cuando tú vas a buscar agua, tomas por el mango. Entonces, si esto fuera una lanza, por ejemplo, este sería el mango, donde hay que agarrar, la cintura, es la cinturita. Entonces, por eso se llama mango. Es un mango un manguito que ahora está con matriz mineralizada. Vamos, porque van a ver ese concepto, sobre todo en el rostro. Entonces, ¿quién abrió este agujero? El osteoclasto. Y por ahí se metió todo lo que se pueda meter e invadió la porción, porque empezó a mineralizar la matriz. Cada vez que se mineraliza la matriz, se compromete la matriz. Cada vez que se mineraliza la matriz, se compromete la nutrición del cartílago. Y menos mal que para allá se metió todo el mesénquima y formó todo lo que tiene. Y entonces fíjense cómo ahora, ¿verdad? La matriz está mineralizada, pero la del extremo no. Eso será bueno, perrito, ¿verdad que sí? Pues somos más o menos en altura ahí, pero ¿entiendes? Yo no sé cómo eran. Hay una serie de televisión donde todos son chiquiticos y tienen problemas óseos, ¿sabes? Acondroplasia, no sé, hay varias alteraciones, pero esa gente sufre de la columna, sufre de los secuencias de producción, ¿verdad? No, son millonarios, multimillonarios, no sé, sacan tanto real, pero sí tienen recursos. Entonces, la forma de crecimiento es interesante de los huesos largos a partir de... Por supuesto que hay algo genético que dirige el tamaño, ¿no? Entonces, hay personas muy altas, así como Claudia, que seguramente tienen unos antepasados altos también, ¿ves? Ok, entonces, cambio en el pericondrio a periósteo, mineralización, comprometimiento de los cartílagos y de los condrocitos. Mueren los condrocitos, dejan un espacio. Esos espacios son abiertos por los osteoclastos que se metieron y entonces van haciendo espículas, como espinitas. Y entonces, y una parte esponjosa. Y te queda una parte todavía de cartílago para seguir creciendo en longitud. ¿Alguien ve algo ahí? ¿Alguien me puede decir qué significado tiene eso? Porque tengo láminas que se les voy a mostrar en el examen de eso, así parecido a esa lámina. Vaya, pues díganme qué saben de eso. Si no saben nada, no pasa nada. Observen, todos vengan para acá todos, pero sin mucho, tú sabes, manteniendo el coronavirus ahí. Ajá. ¿Qué pueden ver? ¿Qué ven? Grupos faciales de cartílago. Arriba. Ajá. Pero esos grupos se llaman grupos isogénicos, muy bien, correctamente. Cartílago, tejido cartilaginoso. Pero, hay un pero. Ese tejido cartilaginoso tiene unas características aquí, tiene unas características aquí, tiene unas características aquí. ¿Lo están viendo? Sí. ¿Pueden ver las diferencias? El tamaño de la... Como dijo su compañera, aquí hay unos grupos ilesoendocoronarios. Aquí hay unos grupos ilesoendocoronarios. ¿Verdad que sí? Pero ella dijo muy correctamente que aquí habían axiles. ¿Lo están viendo? Entonces, va a existir una zona de cartílago, vamos a decir así, cartílago de reserva. Cartílago de reserva, eso está por aquí. Es un cartílago normal, hialino, pero después van a proliferar. Hialino, pero después van a proliferar. Va a proliferar porque necesitamos crecimiento. Si es el mismo tamaño, no crecemos nada. ¿Verdad que sí? Va a ser cartílago de proliferación. Esos cartílagos de proliferación
esa sección de proliferación, poco a poco el condrocito va aumentando de tamaño y se va organizando, o sea, un cartílago seriado, vamos a decir así, seriado, que se dan los grupos isogénicos, y después ellos crecen tanto que se vuelven hipertróficos, aumentan mucho de tamaño y después colapsan. Entonces tienen un cartílago de reserva, un cartílago de proliferación, un cartílago seriado, un cartílago hipertrofiado, también son zonas. Y después tienes, ¿cuál es la diferencia? Vean, en esta matriz y esta matriz del cartílago. Esto sigue siendo cartílago, pero el colorcito este es un colorcito diferente al colorcito de acá. ¿Lo ves? ¿Qué pasa? Que esa matriz se está empezando a calcificar y entonces genera matriz osteoide, que es la primera. Entonces el color tiene que ser más rosado. Esa matriz va a tener un colorcito más rosado. Sigue existiendo en esa zona, una zona de cartílago, pero la matriz ha cambiado, porque ahora la matriz se ve más rosadita. Eso significa que se está produciendo fibras de sando, o sea, está cambiando para mineralizarse. Primero es osteoide y después es osiforme. Y de esa zona osiforme, después toda esta zona que está acá está siendo arrasada y se le meten las células mesenquimáticas. Miren cómo se meten las células mesenquimáticas aquí. Invaden los huecos dejados por la mortandad de los condrocitos. Estos condrocitos es una masacre, están muertos y están retraídos, dejan los espacios. Y por esos espacios se mete el mesénquima, ¿sabes? Entonces sería zona de erosión. Esta sería zona de erosión. Entonces, ¿quién me repite la zona? Vamos a ver. Ok, repítame la zona. Más erosión. Entonces, ¿quién me repite la zona? Vamos a ver. Ok, repítame la zona. Más María de los Ángeles. ¿No cuenta? ¿Cómo? Vanessa. El primer cartílago de arriba es el mismo cartílago, pero la zona de cartílago de reserva. Después más abajito, después seriado. Y de último, de erosión. ¿Se nos olvida? No se nos olvida. ¿Lo van a escribir ahorita? Ahora, ¿qué es esto que está acá? ¿Dónde estoy poniendo mi mano? ¿Qué es esto? Son trabéculas óseas. Esto es tejido óseo. Aquí no hay cartílago. Esto ya no es cartílago. Véanlo, por favor. ¿Qué pueden reconocer ahí en esa área? Dicen, bueno, yo puedo reconocer los osteoblastos a manera de epitelioide. ¿Lo están viendo? Claro, todo esto es una trabécula. Esta tiene una trabécula. Y la trabécula tiene, en este caso, los osteoblastos. Entonces yo te voy a poner el señalador ahí de un osteoblasto. ¿Y esta? ¿Qué será esto? Matriz. La matriz la puedes ver muy clarita o... Matriz. La matriz la puedes ver muy clarita pero de un color rosadito diferente a este, dependiendo de la zona, ¿no? Aquí se ve quizá más rosadita y aquí no es tan rosadita. Mire este colorcito y mire este. ¿Verdad que la intensidad cambia? Aquí son más evidentes las fibras de colágeno que son rosas. Osteoide, muy bien. Y si se ve clarita, osiforme. Ahora, ¿por qué se ve clarita? Me dice usted, bueno, pero yo para hacer estos cortes he tenido que desmineralizar. Y donde yo desmineralicé quedó más claro, más pálido, pues. ¿Se entiende? Está fácil, ¿o no? Si yo sé echar el cuento, yo me sé el tema. Si yo no me puedo echar el cuento, no me sé nada. ¿Entendido? Ok. Preguntas. ¿Quedan vasos sanguíneos incluidos? Mira, quedan vasos sanguíneos incluidos. Quedan unas células grandísimas, ¿verdad? Multinucleadas. Profe, la trabécula es como la conformación de todo. La trabécula es como decir esta espina que estoy aquí hay una trabécula. Vamos a ver dónde esta es otra trabécula. Aquí hay otra trabécula. ¿La ves? Una trabécula. Vamos a ver dónde esta es otra trabécula. Aquí hay otra trabécula. ¿La ves? Toda esta estructura es como espinosa, son espinas. ¿Entiendes? Estas son técnicas tricrómicas. Donde yo veo cartílago principalmente. ¿Verdad que sí? Cartílago. Entonces tengo los esqueletos cartilaginosos que por... Si yo les pongo aquí el señalador, ¿usted qué me dice? Yo digo, bueno, pero yo estoy viendo aquí un osteoclasto, estoy viendo aquí osteoblasto de manera epitelioide. En la matriz esta la veo verdosa, ¿verdad que sí? ¿Verdad? Pero hay distintas tonalidades del verde, un verde más clarito, un verde más oscuro. Entonces esto no es óseo, es cartilaginoso, tiene que hacer la diferencia. Y está clarito, porque ayer no, ¿cuándo fue? El viernes vimos la clase de condro y ya tienen experto. ¿Qué me dicen ahí? ¿Qué ven? Trabécula. Ajá, miren esto. En el interior se forma por aquí algún conectivo, ¿verdad? En el interior se forma por aquí algún conectivo, ¿verdad? Y
Y a veces vamos a ver esto, que son como grandes senos venosos. Son unas estructuras que contienen sangre, vamos a decir así, en su interior. Se están formando unos sacos. Pero, recuerdan a las venas. La estructura histológica, recuerdan, porque me sirve esto para las próximas clases que yo les vaya a dar, que se las voy a hacer muy fácil. Es una clase física y solo va a ser fácil. Entre el hueso, vamos a decir así, entre el hueso y el vaso venoso, existe lo que se conoce la médula ósea. Aquí se forman los elementos de la sangre. Aquí van a ver, por ejemplo, los megacariocitos, que son los megacariocitos. Meten parte del citoplasma a estos vasos. Y entonces, si esta es imagínate que este sea el endotelio del vaso sanguíneo y mi mano sea el megacariocito. Él mete sus prolongaciones y después, como que si lo cortara, y salen fragmentos como que si lo cortara, y salen fragmentos del megacariocito a la circulación, se meten aquí. Y eso es lo que ustedes conocen como plaquetas. Plaquetas son segmentos del megacariocito. El megacariocito está en la médula ósea. El megacariocito está en la médula ósea, está aquí. Ajá. Y el megacariocito mete su citoplasma hacia esos senos venosos. Y después se le pasa un cuchillo, bueno. O sea, se constriñe y salen los fragmenticos, los pedacitos de ese megacariocito, y eso se llaman plaquetas. Cuando estudiemos, ustedes me vuelven a recordar esta clase. ¿Estamos? Ok. Este es un osteoclasto. Ustedes saben. Pero se aprovecha, producto del metabolismo de la célula. Del metabolismo, o sea, tú agarras el azúcar y la degradas, pongamos. Y con eso tienes energía. Pero en eso que estás degradando, en el ciclo de Krebs que ustedes lo estudiaron conmigo, se forma CO2. ¿Sí? Ese CO2 tiene muchos destinos. Uno de los destinos es botarlo. Forma CO2. ¿Sí? Ese CO2 tiene muchos destinos. Uno de los destinos es botarlo, ¿verdad? A través de la respiración. Pero supongamos que estamos en el hígado, o que estamos en el hueso, ¿sabes? ¿Se entiende? Ahí se forma CO2. Pero ese CO2 no solamente se va a expulsar como un gas, no. A veces se utiliza porque él reacciona con el agua y forma un ácido. ¿Estás viendo? CO2 más agua, ácido carbónico. Esos ácidos disminuyen mucho el pH ácido, o sea, hay muchos hidrogeniones que son expulsados y eso es lo que hace remover. Entonces usted me dice, y el control, entonces lo que pasa es que usted tiene una hormona que la vamos a estudiar posteriormente en la parte de endocrinología, que es la hormona paratiroidea. La hormona paratiroidea aumentada en actividad, entonces hace que esta célula remueva más calcio y aumente los niveles de calcio en sangre. Si los tenías bajos. Si los niveles de calcio en sangre son normales, la paratormona está... Si los tenías bajos. Si los niveles de calcio en sangre son normales, la paratormona está bajita. Y si necesitamos calcio, entonces la paratormona, esa hormona que se encuentra en las glándulas paratiroides, entonces aumenta la actividad del osteoclasto para remover calcio y tirar ese calcio a la circulación. ¿Se entiende? El osteoclasto está polarizado, tiene dos zonas. Tiene una zona que da a la luz, vamos a decir así, y tiene una zona que da a la matriz del hueso. Y la que da a la matriz del hueso es plegada, tiene muchos pliegues, mucho plegamiento, parece una hoja de cepillo, parece un cepillito, ¿sabes? Y entonces ahí, a remover el calcio y aumentar los niveles de calcio, ¿sí? Entonces parece ser que el osteoblasto tiene el efecto contrario. El osteoblasto le gusta fabricar hueso, no que el hueso... Entonces, más bien la actividad disminuida del osteoclasto y aumentada del osteoblasto te permite mineralizar y mantener esos huesos duros. El osteoblasto te permite mineralizar y mantener esos huesos duros. Parece ser que la tensión mecánica, llámese ejercicio físico, te fortalece los huesos. Entonces son señales químicas y mecánicas que se le envían a estas estructuras para mantener una osificación adecuada, saludable. Cuando la edad aumenta, todos ustedes aumenten en edad, se van a empezar a descalcificar porque estos bichos empiezan a aumentar más su actividad que los otros a construir. Entonces tienes que hacerte una densitometría ósea donde te dice acerca del riesgo de fractura del cuello del fémur o de la columna lumbar. Como médico te va a tocar lidiar con eso. Y en tu familia seguro tienes algún viejito, aún una fractura que no sea traumática, sino que sea solita por osteoporosis. Tan bonito. Se ve bello. Y aquí sus fieles amigos. Aquí, ¿qué hay aquí? Pareciera que es una matriz que tiende a hacer láminas, ¿no?
pero se ve rosadita. ¿Viste que se ve rosadita? Eso puede ser por los procesos de desmineralización también. Pero aquí no se visualiza la laguna de Warship. Ah, y es donde se lo pasan los bichos estos. Howship. How suena como H-O-W, ¿no? How de preguntar cómo. How, ¿no? How de preguntar cómo. How. Y S-H-I-P. Howship. Ah, ¿qué tenemos aquí? Cartílago de reserva aquí arriba. De proliferación. Aseriado, hipertróficos y... Ah, fíjate, pero ya va, oído. Aquí sería la placa metaficiaria, pero aquí se está comenzando a calcificar el extremo, a mineralizar el extremo. Entonces, esto mismo inviértanlo para este lado y esto inviértanlo para este lado. Aquí ya está avanzada la cosa. Significa que también tienes que osificar la cabeza, en la epífisis. Y la epífisis tiene un proceso secundario más o menos parecido, pero es secundario. Primero diáfisis y después epífisis, que da un cartílago, una placa cartilaginosa, cartílago metafisario para el crecimiento. En este caso de acá, esta es la parte ósea, Aquí impresiona que esta parte ósea, Aquí impresiona que esta sería la parte seriada y esta sería la parte hipertrófica, ¿verdad? Hipertrófica y posteriormente mineralización otra vez hacia arriba. Aquí vemos zona de cartílago normal, vamos a decir de cartílago de reserva, muy bien, de reserva. Después cartílago seriado. ¿Por qué calcificado? Porque sigue siendo cartílago, pero este color azulito me dice que la matriz es diferente. Entonces, mira este color azulito y mira este color azulito en la matriz. ¿Estás viendo? Significa que esta matriz es una matriz calcificada del cartílago, no del hueso, del cartílago. Porque estamos hablando de zonas del cartílago. ¿Entendido? Allá dice zona osteoide. ¿Por qué? ¿Por qué no ociforme? ¿Por qué osteoide? Porque ve un colorcito azuladito que se mete entre el color rosado. Entonces hay dos, o sea, están conviviendo una matriz mixta. ¿Entendido? Está conviviendo una matriz mixta en ese proceso de osificación. No voy a hablar